Bien, tal vez después de haber hecho este enfoque de la situación de la Junta, lo que en la actualidad resulta más presente por las implicaciones, por supuesto, que tiene, por el alcance, por las dimensiones, y por supuesto porque es una ficha que en el juego político local se constituye en la ficha básica, no por ser la ficha tranque, sino por ser la ficha fundamental para ganar. Porque la ficha de tranque puede ponerte a ganar, pero también te puede poner a perder, pero esta es la ficha de ganar. Entonces, ahora lo que se pone en perspectiva es ¿qué va a decir el presidente? ¿De qué va a hablar el presidente? ¿Cómo va a enfocar el presidente el tema? ¿Qué vuelta el presidente le va a buscar para que el tema sea? Recuérdense que estamos hablando de 16. Yo tengo mis reservas de qué puede pasar ahí y la voy a compartir para que los demás la puedan interpretar. El presidente el 16 puede hablar de la restauración y el 17 hablar de la reelección. Es decir, eso está dentro de las posibilidades legales que el presidente puede hacer. Yo pienso que el presidente ha ubicado esa zona del sur porque el gobierno ha hecho un ingente esfuerzo por levantar el sur. Y ahí se están construyendo desde muelles hasta acueductos. Entonces yo pienso que el presidente está ubicando esa zona porque el presidente está manejando su presencia tratando de impactar de manera positiva en la perspectiva de progreso de la nación dominicana. Por eso coge para el sur. Algunos pensaban que iba a ser aquí, cerca del monumento. La realidad es que el presidente está manejando esas fichas de su presencia, esa ficha comunicacional, de manera apropiada al interés que tiene el presidente de que la cosa vaya lo mejor posible. Por tanto, entonces, si decimos que va a estar en el sur y que va a anunciar la reelección el mismo día que el 16 de agosto, el día de restauración, yo tengo mi reserva de que pueda hacer ahí. Yo pienso que si yo hubiera sido asesor del presidente, le dijera que ahí lance un pequeño discurso que tenga que ver con el progreso de la nación y el 17 lance la proclamación y el anuncio de que va a aceptar la candidatura. Por lo que yo veo en términos de perspectiva, la mayoría piensa que va a ser ese día. El presidente anda tirado al medio, el presidente, cada vez que ustedes ven al presidente hace mucho ustedes no lo ven asumiendo una posición que tenga que juntarse con 2 o con 3 gente. El presidente desde que empezó a gobernar, empezó a juntarse con mucha gente. Y la mayoría de las decisiones eran con mucha gente. Yo pienso que las decisiones con poca gente, el presidente se las deja a los demás ministros. Porque cuando son mucha gente, el presidente siempre está ahí. Moviéndose de una manera intensa. Incluso cuando se compara con Danilo Medina, se habla posiblemente de que sea más intensa que ese ritmo que llevaba Danilo Medina y que supere a Danilo Medina en la intensidad de la acción gubernamental. Entonces vamos a ver lo que va a pasar. Yo pienso que el presidente, ya casi por lógica, si no lo hace el 16, 17 tiene que anunciar porque eso está reglamentado por la Junta. Y en términos de perspectiva, el presidente posiblemente lo quiere hacer desde el sur porque la historia dice que en el sur, hasta que se dejó sin efecto el saqueo de Bahía de las Águilas, hasta ese momento, y ya siendo el Estado dueño de esas propiedades, el sur ha empezado a resurgir. Por eso pienso que el presidente ubicó esa zona, pero no estoy seguro que el presidente anuncie la reelección ahí, sino que podría incluso seguir jugando para el 17, pero poner a todo a creer que va a ser ahí. Así que yo lo veo. Bueno, lo cierto es que lo que la gente espera en el transcurso de esta semana, como dice Yuyi, o ya sea el 16 o ya sea el 17, es evidentemente que el primer mandatario de la nación acepte su repostulación como paso previo a encaminarse a través de las elecciones, ganarla y convertir en realidad su reelección. El PRM, que es el partido que debe sustentar ese proyecto político de repostulación, ya dejó abierta hace un par de días el mecanismo legal para el que quiera inscribirse como precandidato a la presidencia lo haga, vía virtual inclusive. De manera que el presidente lo puede hacer desde Pedernales, que tendría que ser, si es de base de Pedernales, el 16 de agosto, y podría ser desde Santiago el 17. De manera que, en todo caso,
se haga el 16, se haga el 17, lo que la gente espera es que él anuncie su repostulación. Ahora, el presidente, como es lógico, crea expectativas alrededor de ese anuncio. Un anuncio, reitero, que ya la gente sabe lo que va a pasar, pero tiene que crear expectativas alrededor de sus anuncios. El hecho de decir que va a hacer una locución con relación a la restauración el día 16 de agosto en Pedernales, de por sí podría dejar abierta la posibilidad de que lo anuncie ahí, pero también no anunciarlo implica crearles expectativas a la gente para que lo haga en otro sitio, porque no está obligado a hacerlo en ningún sitio. Él lo hace en el momento en que él entienda, antes de las 12 de la noche del 17 de agosto, en el lugar que él entienda, en el momento que él entienda, y para eso, creo yo, el presidente tiene que crear previamente. Entre hoy, el presidente viene hoy de Nueva York, que precisamente hay un desfile hoy hay un a desfile, la 1 de la tarde hoy. Sí, en el Bajo Manhattan. En la Sexta Avenida. En la Sexta Avenida. Estuviste por ahí. Que de por sí ahí hay mucha gente. Sí. En la Sexta Avenida. No, ahí asistirán miles de personas. Sí. Ese es un gran... Bueno, está agotando una jornada de actividades desde el pasado viernes. Así es. Decir, durante ayer entregó llaves del programa de Vivienda Feliz. Anunció ahí también en esa misma entrega de llaves a dominicanos residentes en Estados Unidos, que va a instruir al ministro de Vivienda para ampliar el programa de Vivienda Feliz, que es un programa que entra dentro del marco de lo público-privado para los dominicanos residentes en Santo Domingo. Y esto es importante. Los dominicanos residentes en Nueva York. En Nueva York, sí. Perdón, en Nueva York, correcto. O en el exterior. En el exterior. En el exterior. En el exterior. De manera que el presidente llega hoy, ¿verdad?, de allá, con la posibilidad entonces de reincorporarse inmediatamente a la actividad cotidiana del presidente, y a partir de ahí entonces comienza el reloj, a partir de hoy, Radamés y Yuyi, comienza el reloj en el cual él tendrá la necesidad por ley de declarar sus aspiraciones. La pregunta es, ¿por qué el presidente ha escogido Pedernales y no una gran ciudad de una gran población electoral? Pedernales es una de las provincias más despobladas del país. Incluso electoralmente apenas tiene 34,000 habitantes. Es una de las más despobladas del país. De los cuales muchos viven fuera incluso. Sí, hay mucha gente que va a votar de la capital a Pedernales, en guagua. Claro. Ese es un fenómeno. El caso de Pedernales, hay candidatos que han ganado. Se gana con eso. Llevando gente de la Se capital. gana con esos votos. De perdernalenses ausentes, ¿no? Sí. Mírenlo ahí tenemos, eso es la entrada de Pedernales, ¿no? Bueno, desde Cabo Rojo va a ser precisamente un lugar que yo he estado ahí, incluso me bañé hace ahí 20 y pico de años atrás. Cuando amanece, el sol se pone rojizo. Lo de Cabo Rojo no es solamente porque estaba la no es un nombre nada más, es por... Sí, cuando anochece en Cabo Rojo, es decir, al anochecer, el sol cuando choca con el mar se pone rojizo. Oh. Es una impresión óptica muy interesante que hay en Cabo Rojo. Entonces, ¿por qué ese lugar? Yo pienso que tiene mucho que ver con la visión del presidente. Es decir, el presidente tiene una visión desarrollista. Es decir, no es en un gran conglomerado, es donde se están haciendo las grandes obras turísticas de este país. Es decir, Pedernales se está convirtiendo en uno de los grandes polos turísticos, uno de los lugares con mayores atractivos naturales, con una de las playas más exuberantes que Bahía de las Águilas y otras playas más. Es una provincia incluso muy extensa, muy amplia, de las más grandes del país, aunque es de las más despoblada. Entonces yo pienso que quiere enviar un mensaje de que
ese es un lugar importante para el desarrollo del país y sobre todo el turismo. El nivel de conectividad de este país es impresionante. Yo estuve en el aeropuerto Cibao antes de anoche, el pasado jueves en la noche, y la cantidad de personas que entran y salen de este país es una cosa impresionante. Hablar de que en este país van a entrar 10 millones de turistas, si incluimos los cruceristas, porque hay algunos que no quieren incluir los cruceristas como turistas formales. 10 millones de turistas, si incluimos los cruceristas, en el año 2023, cuando tenemos 10.700.000 habitantes. Sí, eso es una proeza, sí. Es una proeza. Sí, claro. Entonces, creo que el presidente con eso está enviando un mensaje y no me cabe la menor duda de que el presidente se va a repostular, va a anunciar su repostulación, aunque tenía algunas dudas porque evidentemente incluso lo que en una votación que hizo en su familia, él perdió la encuesta. Pero yo pienso... Ya lo convenció ya. Sí, no, yo pienso que eso es parte también del manejo. El mundo de hoy es el mundo mediático, tiene mucha importancia y ese manejo de marketing es muy importante. Y él, yo creo que una de sus características ha sido presentarse como un hombre sencillo, un hombre cotidiano, un empresario pragmático. Un hombre de familia. Un hombre de familia, es decir, cuando dice que su familia, la mayoría, que solamente una está de acuerdo. Ahora, surge una pregunta. Si él anuncia su repostulación en Pedernales, Sí, Pedernales está cerca de Haití. ya, Ese es otro tema. ya. Bueno, él ha tenido una política bastante fuerte en relación, El tema haitiano va a ser... en relación al tema haitiano. Sí. Eso ha impedido que los ultranacionalistas puedan cuestionar su No, política pero- en relación pero- a Haití. Más bien se sienten hasta contentos con la política dura. Pero no significará esto que anunciar eso ahí cerca de Haití, el tema haitiano va a ser uno de los pilares discursivos de la reelección. No lo creo. Mi visión personal de las campañas electorales que he participado o ya como analista, la mayoría como analista, ¿verdad? Algunos ¿Y tú estás como analista ahora también? No, sí, ahora, pero en el pasado yo fui candidato. Yo fui candidato a senador pero hace 27 años de eso, en el 94, aquí por Santiago. Pero mi experiencia me indica que en una campaña electoral usted debe dejar al lado todo lo que obstaculiza la posibilidad. ¿Cuál es el objetivo de una campaña electoral? Es una guerra casi. Es ganar las elecciones, entonces usted tiene que dejar fuera de la campaña electoral los temas que afectan la posibilidad de la victoria. O sea, meter ahora, por ejemplo, y que el tema de los LGTB, imagínate el partido que meta ese tema en las elecciones. Los temas conflictivos hay que dejarlos a un lado. Los temas conflictivos hay que dejarlo a un lado. Eso es lo que manda el librito. Lo contrario que lo pongan, si quieren. Esa es la visión que yo tengo. Ustedes recuerdan, ustedes estamos analizando el hecho ahora, porque a veces la gente se desconecta de la historia. Ustedes se recuerdan que cuando Balaguer inscribía su candidatura era a las 11:59 de la noche, era un minuto antes del cierre. Parece que ese estilo parece que funcionaba. se está repitiendo ese estilo, ¿no? De dejar hasta el No, último porque eso momento. generaba, bueno, los periodistas no dormíamos, Sí, era incluso esperando esa algunos decisión. pensábamos que no era el 16, sino el 17. El 17 es el último día, ¿verdad?, en que se pueden inscribir. Y posiblemente sea a las 12 de la el noche. candidato presidencial. El 17 a las 12 de la noche. El último día en que se Es pueden decir, que el presidente podría inscribirse a las 11:59. Ahora, lo que me llama la atención, yo no entendía por qué el presidente Luis Abinader insistía tanto en que él no creía que el candidato presidencial debía elegirse en una asamblea de delegados, como va a ocurrir en el PLD y en la Fuerza del Pueblo. Son asambleas de delegados. Sí. Leonel, candidato único, ¿verdad?, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, que fue aprobado en una consulta ciudadana, con que no está en la ley, en las leyes electorales, pero ya él será sin lugar a duda el candidato del PLD. Y eso será también a través de asamblea de delegados. El único que va a hacer unas primarias será el PLD para elegir su candidato. PRM. El PRM. El 1 de octubre. 1 de octubre. ¿Y qué resulta? Que el 1 de octubre aquí habrán unas elecciones anticipadas. Poca gente habla de eso, ¿eh?
¿Tú cuántas personas tú has visto analizando ese tema? Muy poco. El 1 de octubre aquí van a haber unas elecciones anticipadas donde Luis Abinader se va a someter a unas primarias Interna. internas. Eso va a ser un gran momento de movilización electoral. No sé, Yuyi no ha pensado en eso, veo que No. tú no Era- habías, ese- Yuyi, tú no no, habías porque pensado que yo- ese es un gran momento de hacer una campaña electoral No, realmente no. anticipada. Había calculado una parte, pero no esa parte. Sí. Había calculado por qué él decidió darle la oportunidad a Guido y a Ramón. Yo no sé si Ramón se va a inscribir, pero De- Guido dijo que lo va a hacer. Exacto, sí, porque el presidente se expuso. A mí me alegra que lo hagan, porque expuso, bueno. le da más legitimidad. Me parece Correcto. un poco insensato, desde mi punto de vista, no le he visto sensatez a Guido Gómez Mazara en todo este proceso. Me parece un gran acto de insensatez, porque lo va a proyectar como un candidato. Había analizado esa partecita, pero Pero lo que tú al analizas es más presidente le interesante. conviene que Guido se inscriba, porque eso le da mayor legitimidad. Él necesita un adversario Claro. en esa Sí, se campaña. necesita cualquier Lajara. Una persona ahí Cualquier Homero Lajara, una persona ahí que haga que haga el contrapeso. que porque, sea bueno, parte del porque teatro, la verdad que ¿no? es un baño de pueblo que da. Sí, es un baño de pueblo. Aunque Ese sean día. primarias cerradas, con un padrón interno del PRM, solamente podrán votar los que están inscritos en el padrón del Recuerda que PRM. en ese padrón, Pero que el PRM ha dicho, aunque han salido algunas cosas, que su padrón es de 3 millones de personas. De Esa, ahí manera hay que, 3 millones. digamos O sea, que voten cientos de miles. Es una gran, No, gran movilización, Luis Es Felipe. que el hecho de decir que son 3 millones es un gran reto para el PRM, porque en las elecciones de selección del candidato presidencial interna tienen que votar por lo menos 2 millones. No. ¿Tú sabes por qué? Porque Eso si acaso- las elecciones... ellos le pueden poner 2 millones al mira, número. Además las elecciones primarias nunca han concitado. Observa en Estados Unidos y en todas partes. Pero, Aquí se, le también. puede, se le puede poner el número, los millones, pero en la las realidad... elecciones en el PLD, las primarias del PLD sí concitaron mucha atención, el enfrentamiento, porque era el enfrentamiento de dos liderazgos que dividió al país. Y eran abiertas. Entre Danilo además. y eran abiertas. Sí. Estas son cerradas, eran abiertas y votaba todo el mundo. Es más, el partido de oposición votaron. Claro. Sí. Yo tengo información de que los PRMistas votaron. Sí, Sí, así sí. es. Y en vez de votar, la Y mayoría, en Moca por el votaron. peor candidato, que era Gonzalo Castillo, votaron por Leonel Fernández. Sí. Así La es. información Eso que es yo correcto. tengo es que la mayoría de los PRMistas en ese momento no votaron porque tenían una No, cierta pero no es- animadversión a Danilo Medina. Pero no es que no Entendían que votaron. votar por Leonel era votar contra Danilo. Que dirigentes del PRM se activaron Para votar por y Leonel. mandaron estructura de ellos A votar por, sí, a por votar. Leonel Fernández. Así Gente es. de alta gama. Entonces, ahí por eso hubo una gran votación, porque era abierta y ahí participaron miembros del PLD y miembros de la oposición. En Pero este si caso, ahora votan 500 o 600 mil en ese proceso interno del PRM, es un gran es acto un palo. de... Y naturalmente ellos van a decir que votó 1,5 millones. Pero se Bueno. nota, porque si votan No, mucha pero- gente se va a pero- notar. Pero en este caso estamos hablando de un presidente en ejercicio. Sí. O sea, ya no es que tiene una gran capacidad de movilización y una gran capacidad operativa Pero para suponiendo- movilizar a la gente. Pero suponiendo que voten Es decir, 600 yo mil es una pienso buena votación. que la votación será muy por encima del 500,000. Yo pienso que podría estar entre 500,000 y 1,000,000 la votación. Y también sería bueno que sea alta. Que sea alta. Entre más alta, tiene mayor nivel de legitimidad. Así es. Vamos a hacer otra pausa y vamos a pasar, digamos, a un tema muy importante que ha estado en el debate, que es el tema de las alianzas electorales.